¿Qué hace que un hombre sea llamado conforme al corazón de Dios? ¿Una vida sin errores? ¿Una fe sin caídas? No. David no fue perfecto, pero fue sincero. Y eso lo cambió todo. Prepárate para un viaje transformador al corazón de una de las historias más poderosas de la humanidad. Esta no es solo la crónica de un rey, sino el relato de un alma apasionada, llena de fe, errores y redención, que nos enseña que la grandeza no reside en la perfección, sino en la capacidad de levantarse y amar con todo el corazón. Y es su historia, marcada por lo divino y lo humano, la que hoy puede hablarle directamente a tu alma. El corazón escondido. David creció en Belén, en una familia numerosa y trabajadora. Su padre Isaí era un hombre respetado en la región y tenía 8 hijos. David no era el mayor ni el más imponente de los hijos de Isaí el efrateo. Sus hermanos mayores marchaban orgullosos junto al rey Saúl, pero David, el menor, estaba allí con sus ovejas, su cayado y un arpa que se convertiría en el eco de su alma. La gente ve lo que está delante de sus ojos, la estatura, la fuerza, la apariencia, pero Dios mira el corazón. Y en el corazón de David, Dios vio algo que lo apartaba del resto, una fe inquebrantable, una pasión ardiente y un espíritu humilde. El primer rey de Israel, Saúl, había desobedecido a Dios. Dios había decidido elegir un nuevo rey y envió a su profeta Samuel a la casa de Isaí en Belén con una misión secreta: ungir al sucesor de Saúl. El profeta Samuel, desconsolado por la desobediencia del rey Saúl, llegó a Belén buscando al elegido. Uno a uno, los hijos de Isaí pasaron ante él, hombres de porte y presencia. Pero Dios susurró: no es este. ¿No queda nadie más?, preguntó Samuel. Y la respuesta de Isaí, casi en un murmullo, reveló el verdadero elegido. Aún queda el más joven, el que cuida las ovejas. David, el más joven, el aparentemente menos importante, fue el encargado de una tarea crucial: cuidar las ovejas. Mientras sus hermanos mayores se ocupaban de otros asuntos familiares, David pasaba días y noches solitarias en los campos. Allí aprendió a observar la naturaleza, pero más importante aún, fue en esos campos donde David forjó su valentía. No era un simple cuidador, era un feroz protector de su rebaño. Cuando un león o un oso intentaba arrebatar una oveja, David no huía, los enfrentaba. Imagínense esa fuerza, esa determinación. Pero la vida de David en el campo no fue solo de batallas. En esas largas horas de soledad, desarrolló otra habilidad que moldearía su destino: la música. Sus dedos se deslizaban por las cuerdas del arpa, creando melodías que hablaban de Dios, de la belleza de la creación y de la vida misma. En su intimidad con la naturaleza, David cultivó una profunda conexión con Dios. Y desde ese rincón de la tierra, el más improbable de los candidatos, David, el de hermoso parecer y rubia cabellera, fue ungido. Un acto de profunda gracia que cambiaría para siempre el destino de una nación. La melodía que calma, la fe que conquista. Un velo de oscuridad había caído sobre el rey Saúl. Un espíritu inquieto, un tormento incesante lo consumía. Sus consejeros buscaron remedio y encontraron a un joven de Belén, hábil con el arpa, valiente y prudente en sus palabras: David. Su música, nacida de un alma conectada con lo divino, tenía el poder de apaciguar la tempestad en el corazón del rey. David se convirtió así en el paje de armas de Saúl. Su música era un bálsamo en la corte. Sin buscarlo, David fue posicionado cerca del trono. Dios comenzaba a entrenarlo en el lugar donde un día gobernaría. David no solo tocaba el arpa, también aprendía sobre estrategia y guerra, un salto enorme para un pastor. Vivía en el palacio, pero siempre que podía regresaba a Belén para cuidar de sus ovejas. Este era un hombre que vivía en 2 mundos, la grandeza y la política del palacio y la sencillez y la paz de los campos. Esta doble experiencia moldearía el carácter del futuro gobernante de Israel, pero el verdadero desafío aguardaba en el valle de Elá, donde la tierra temblaba bajo los pasos de un gigante. Los filisteos, antiguos enemigos, reunieron a sus tropas y se congregaron en Soco, mientras Saúl y los israelitas acamparon en el valle de Elá.
Las dos fuerzas estaban frente a frente separadas por un valle. En un ejército había un campeón, Goliat de Gat. Goliat, un coloso de casi 3 metros, desafiaba a Israel cada día, su voz retumbando como un trueno. 40 días de terror. Nadie se atrevía a enfrentarlo. Todos estaban paralizados por el miedo. Huían ante su sombra. Los 3 hermanos mayores de David estaban en el ejército. Preocupados por ellos, Isaí envió a David con provisiones al campamento. Cuando David llegó, el ejército salía para la batalla, con gritos de guerra. Mientras hablaba con sus hermanos, Goliat repitió su desafío. Los israelitas huyeron aterrorizados. Intrigado, preguntó: ¿quién es este filisteo incircunciso para que desafíe a los escuadrones del Dios viviente? Eliab, su hermano mayor, le respondió con ira acusándolo de orgullo. Pero David no se desanimó. Sus palabras llegaron a oídos de Saúl, quien lo mandó a llamar. Ante el rey, David declaró: no desmaye el corazón de ninguno a causa de él. Tu siervo irá y peleará contra este filisteo. Primera de Samuel 17:32. Saúl, incrédulo, respondió: no podrás tú ir contra aquel filisteo para pelear con él, porque tú eres muchacho, y él es un hombre de guerra desde su juventud. Fue entonces cuando David compartió sus experiencias como pastor, como había matado leones y osos, y con una fe inquebrantable añadió: el Señor me ha librado de las garras del león y de las garras del oso. Él también me librará de la mano de este filisteo. Saúl finalmente accedió. Ve, y el Señor esté contigo. Saúl intentó vestir a David con su propia armadura, pero David no estaba acostumbrado. No puedo andar con esto porque nunca lo practiqué, dijo, y se lo quitó. Tomó su simple cayado de pastor. Escogió 5 piedras lisas del arroyo, las puso en su bolsa y con su honda en la mano se acercó al filisteo. Goliat, viendo a este joven, lo menospreció. ¿Soy yo un perro para que vengas a mí con palos? Y maldijo a David. Pero David, con una valentía que solo la fe puede dar, respondió: tú vienes a mí con espada y lanza y cabalina, mas yo vengo a ti en el nombre del Señor de los ejércitos, el Dios de los escuadrones de Israel, a quien tú has provocado. El Señor te entregará hoy en mi mano. Cuando Goliat se lanzó al ataque, David corrió hacia él. Metió su mano en la bolsa, sacó una piedra y la lanza con su honda. La piedra impactó en la frente del gigante y quedó clavada. Goliat cayó de bruces al suelo. Así venció David al filisteo con una simple honda y una piedra, sin una espada en la mano. David corrió, tomó la espada de Goliat y cortó su cabeza. Al ver a su campeón muerto, los filisteos huyeron despavoridos. Saúl, sin reconocer a David, preguntó por su identidad. David, el pastor, ahora era un héroe nacional. Había derrotado al más temido guerrero, no con fuerza o armadura, sino con fe y valor. Su viaje del pastoreo al palacio apenas había comenzado. La sombra de la envidia y el pacto inquebrantable. La victoria sobre Goliat marcó el inicio de la gloria de David, pero también el germen de su mayor prueba. Saúl lo tomó bajo su ala, pero la admiración del pueblo pronto se convirtió en la envidia corrosiva del rey. Las mujeres cantaban en las calles: Saúl hirió a sus 1000 y David a sus 10,000. Estas palabras inocentes para el pueblo fueron veneno para el alma de Saúl. Solo le falta el reino, murmuró, y desde ese día una oscuridad se apoderó de él. 2 veces la lanza del rey voló hacia David mientras tocaba el arpa, un intento desesperado de silenciar el talento que lo eclipsaba. La ira de Saúl, irracional y creciente, convirtió a David en un fugitivo, pero en medio de la persecución floreció una amistad que trascendió el odio y la rivalidad dinástica, el amor entre David y Jonatán, el hijo de Saúl. Jonatán, heredero al trono, reconoció la unción divina en David. Su alma se unió a la de David, más fuerte que el vínculo de la sangre, más profundo que cualquier ambición. Se despojó de su manto, su armadura, su espada, símbolos de su propia realeza, y se los dio a David, un acto de amor y lealtad que desafió la lógica del poder. En una emotiva despedida,
Los amigos David y Jonatán sellaron su pacto. El Señor esté entre tú y yo, entre mi descendencia y tu descendencia para siempre. David huyó al desierto, un exiliado, un paria. Pero el desierto, estéril para otros, se convirtió en el crisol donde se forjaría su liderazgo. A él se unieron los afligidos, los endeudados, los amargados de espíritu, unos 400 hombres al principio, que en el desierto se transformarían en su ejército leal. David tuvo 2 veces la vida de Saúl en sus manos. 2 veces se negó a tocar al ungido del Señor. Cortó un trozo del manto del rey, tomó su lanza y su vasija de agua, pruebas innegables de su piedad, un acto de respeto que dejó a Saúl atónito y avergonzado. Incluso bajo la protección de Aquis, rey de Gat, David mantuvo su lealtad a Israel, realizando incursiones estratégicas sin dejar rastro, fortaleciendo su posición mientras aguardaba el tiempo de Dios. En el desierto, David no solo sobrevivió, sino que creció, maduró, aprendió a confiar plenamente en la provisión divina. La sabiduría de Abigail, un corazón perceptivo. Durante este tiempo de huida, David y sus hombres protegían propiedades en el desierto. Tuvieron contacto con las posesiones de un hombre muy rico llamado Nabal. Nabal era un hombre duro y malvado, pero su esposa, Abigail, era de buen entendimiento y de hermosa apariencia. David envió mensajeros a pedir provisiones a Nabal, recordándole cómo sus hombres habían protegido a sus pastores. Pero Nabal respondió con desprecio. Endurecido por esta respuesta, David decidió vengarse. Ordenó a sus hombres que tomaran sus espadas y se preparó para acabar con la vida de Nabal y todos los varones de su casa. Pero Abigail, la esposa de Nabal, era tan sabia como su marido era necio. Al enterarse de lo ocurrido por un criado, actuó con rapidez y discreción. Tomó una gran cantidad de provisiones y, sin decirle nada a su marido, partió al encuentro de David. Su acción fue crucial, no solo para salvar a la casa de la destrucción, sino para revelar una faceta más de la historia de David. Su historia está llena de giros inesperados, de lecciones de fe, valentía, perdón, pero también de las luchas y errores de un hombre que, a pesar de todo, mantuvo su corazón conforme al de Dios. David entonces perdonó a Nabal, y todo por la astucia de Abigail, la corona y la conquista. La tragedia golpeó el monte Gilboa. Saúl y Jonatán cayeron en batalla contra los filisteos. Cuando David recibió la noticia, no se alegró. Al contrario, su corazón se desgarró. Rasgó sus vestiduras, lloró y ayunó. Compuso un lamento, el cántico del arco, un testimonio de su profundo amor por Saúl y por su hermano del alma, Jonatán. La hora de David había llegado. Después de consultar al Señor, se dirigió a Hebrón, donde los hombres de Judá lo ungieron rey. 7 años y 6 meses reinó en Hebrón, mientras la casa de Saúl se aferraba a un trono sin legitimidad. Pero la voluntad de Dios prevaleció. Los ancianos de Israel, reconociendo el destino de David, vinieron a Hebrón y lo ungieron rey sobre todo Israel. Así comenzó el reinado unificado de David, una era de oro que duraría 40 años. Uno de sus primeros actos fue la conquista de Jerusalén, una ciudad jebusea inexpugnable. El corazón espiritual y político de su reino, con gran júbilo, llevó el arca del pacto a Jerusalén, danzando con toda su fuerza, su corazón desbordante de alegría y adoración. David no solo unificó a Israel, sino que también expandió sus fronteras, derrotando a moabitas, sirios, edomitas y filisteos. La victoria lo acompañaba a donde quiera que iba, porque el Señor estaba con él. El pacto eterno y la sombra del pecado. Dios hizo un pacto eterno con David. A través del profeta Natán le prometió que su linaje sería establecido para siempre, que de sus entrañas nacería quien edificaría su casa a su nombre y que su trono sería firme para siempre. Una promesa mesiánica, un eco de esperanza que apuntaba al Salvador del mundo, a Jesús. David, un rey magnánimo, también mostró misericordia a Mefiboset, el hijo lisiado de Jonatán, restaurándole todas las tierras de Saúl y dándole un lugar permanente en la mesa del rey. La justicia y la compasión fueron pilares de su gobierno. A pesar de todos sus logros,
David era humano y susceptible a la tentación. Su gran caída ocurrió en un momento de ociosidad. Desde la terraza de su palacio en Jerusalén, sus ojos se posaron en Betsabé, una mujer casada, esposa de Urías el Heteo, uno de sus valientes guerreros que estaba en el frente de batalla. A pesar de saber que era una mujer casada, en su corazón se encendió una llama de deseo. Lo que siguió fue una serie de decisiones trágicas: el adulterio, el intento fallido de encubrimiento y, finalmente, la traición a su leal soldado Urías, enviado a la muerte en el fragor de la batalla, porque cuando David se enteró del embarazo de Betsabé, trató de encubrir su pecado. Hizo venir a Urías del frente de batalla, aparentemente para que le informara sobre la guerra, pero realmente esperando que Urías durmiera con su esposa y así creyera que el hijo era suyo. Pero Urías, mostrando una integridad ejemplar, se negó a ir a su casa mientras sus compañeros estaban en batalla. David intentó de nuevo, emborrachando a Urías, pero ni aún así consiguió que fuera a su casa. Ante el fracaso de sus planes, David tomó una decisión desesperada y terrible. Envió a Urías de vuelta al frente con una carta para Joab, su general, en la que ordenaba: «Poned a Urías al frente en lo más recio de la batalla, y retiraos de él, para que sea herido y muera». Joab cumplió la orden, y Urías murió en batalla junto con otros soldados. Cuando le llegó la noticia a David, fingió que era una baja normal de guerra. Después del período de luto, David tomó a Betsabé como esposa. Parecía que había logrado encubrir su doble pecado, de adulterio y asesinato. Pero no fue así. No hay nada oculto para Dios. Dios envió al profeta Natán para confrontar a David. Natán usó una parábola sobre un hombre rico que robó la única ovejita de un hombre pobre. La indignación de David fue grande. «Vive el Señor, que el que tal hizo es digno de muerte, y debe pagar la cordera con 4 tantos, porque hizo tal cosa y no tuvo misericordia». Entonces Natán le dijo directamente: «¡Tú eres aquel hombre!». El profeta recordó a David todas las bendiciones que Dios le había dado y cómo él había despreciado la palabra del Señor. También le anunció las consecuencias de su pecado. La espada nunca se apartaría de su casa y el mal se levantaría contra él en su misma familia. David, a diferencia de Saúl, reconoció inmediatamente su pecado. Su confesión fue simple, pero sincera: «Pequé contra el Señor». Y escribió uno de los salmos más desgarradores de la historia: «Crea en mí, oh Dios, un corazón limpio y renueva un espíritu recto dentro de mí». Salmo 51:10. Y Natán le dijo: «También el Señor ha remitido tu pecado. No morirás, sin embargo habrá consecuencias. El hijo nacido de esta relación morirá». A pesar de que David ayunó y rogó a Dios por la vida del niño, este murió al 7º día. David aceptó el juicio de Dios y confortó a Betsabé. Más tarde, Betsabé dio a luz a otro hijo, Salomón, a quien Dios amó de manera especial. La tragedia familiar, un corazón afligido. La historia de David se ve ensombrecida por la tragedia familiar, consecuencia de sus propios pecados. Su hijo Amnón abusó a su media hermana Tamar, un acto que David, a pesar de su enojo, no castigó. 2 años después, Absalón, hermano de Tamar, se vengó acabando con la vida de Amnón y huyendo al exilio. Tras años de ausencia, Absalón regresó, pero la reconciliación con David fue incompleta. Absalón, resentido, conspiró para usurpar el trono, ganándose el favor del pueblo. Esto forzó a David a una humillante huida de Jerusalén, abandonado incluso por su consejero de confianza, Ahitofel. David se preparó para la batalla contra Absalón, dando una última y conmovedora orden: tratar a su hijo con amabilidad. La confrontación final tuvo lugar en el bosque de Efraín. La batalla en el bosque de Efraín fue una victoria decisiva para el ejército de David, pero trajo consigo una tragedia personal para el rey. Durante la huida de las fuerzas de Absalón, ocurrió un incidente insólito. Absalón, montado en su mulo, quedó enganchado por la cabeza en las ramas espesas de una gran encina, suspendido entre el cielo y la tierra mientras su mulo continuaba su camino.
Un soldado descubrió a Absalón en esta situación precaria y se lo informó a Joab. A pesar de que el soldado se negó a acabar con la vida del rey, Joab no dudó. Tomó 3 dardos, los clavó en el corazón de Absalón y 10 de sus jóvenes escuderos lo remataron, asegurando así su muerte. Cuando David recibió la noticia de la victoria, su reacción fue de profundo y desgarrador dolor. «Absalón, hijo mío, ¿quién me diera morir en tu lugar?» Aquel clamor fue de un padre, no de un rey. David no lloró la traición, lloró al hijo que no supo retener. El legado duradero. A pesar de sus errores, David siguió siendo un hombre conforme al corazón de Dios. Deseó construir un templo para el Señor, pero esa tarea fue reservada para su hijo Salomón. David, sin embargo, dedicó sus últimos años a acumular materiales y a organizar todo para la construcción, sentando las bases de una obra monumental. Antes de morir, instruyó a Salomón con sabiduría y temor de Dios, aconsejándole gobernar con justicia y fidelidad. David, el pastor, el poeta, el guerrero, el rey, murió a una edad avanzada después de reinar 40 años sobre Israel. Fue sepultado en su ciudad, dejando un legado que resuena hasta el día de hoy. Unificó a Israel, estableció Jerusalén como su capital, compuso salmos que son el alma de la adoración a Dios. Sus salmos siguen hablando, sus palabras aún consuelan. Preparó el camino para el templo, y de su linaje provendría el descendiente más importante, Jesús, el Mesías, a quien también se le llama Hijo de David. Jesús, el Rey de Reyes. El eco eterno. La vida de David es un tapiz tejido con hilos de valentía, fe inquebrantable, triunfos gloriosos y caídas dolorosas. Nos enseña que el camino de la fe no es un sendero recto y perfecto, sino una danza entre la obediencia y el arrepentimiento, entre la gracia y la consecuencia. David nos inspira a amar con todo el corazón, a confiar en Dios en medio de la adversidad, a levantarnos después de la caída y a anhelar la misericordia divina. Su historia nos invita a buscar un corazón conforme al corazón de Dios, un corazón que, a pesar de sus imperfecciones, busca constantemente el rostro de su Creador. Dios no busca perfección, busca verdad, corazón, arrepentimiento. David no fue grande por su corona, ni por sus hazañas. Fue grande porque cuando cayó, se volvió a Dios. Porque cuando fue perseguido, siguió adorando. Porque no dejó que el poder le robara la fe. ¿Tú estás en una cueva huyendo? ¿Has fallado? ¿Te sientes olvidado? Dios no ha terminado contigo. Aún en tu oscuridad, Él ve tu corazón. Y si hay un corazón dispuesto, escúchame bien, Dios puede levantar una historia que transforme naciones. Acompáñame en esta pequeña oración. Dios, hazme como David, un corazón quebrantado, un adorador sin condiciones, que en mi éxito no me aleje de ti y en mi caída no me esconda. Levántame, no para mi gloria, sino para la tuya. Amén. Si te gustó esta historia, dale like y suscribe. Está atento a más historias